Marcelo Violato de Rosario. Bueno, ayer se me ocurrió una consecuencia del trabajo que voy a presentar hoy que hace que el trabajo esté mal planteado en un punto. Pero ya no me queda otra y les tengo que presentar el trabajo y en todo caso, si pescan el error, me lo dicen. Y si no, se los digo yo si hay tiempo. Bueno, parto de decir que método y escuela son lo mismo. Toda escuela tiene un método y no hay método sin una escuela. Así, la de Jacques Lacan es dentro del psicoanálisis una escuela y por eso debería ser un método. ¿Método de qué? Un método de investigación. ¿Investigación de qué? De varios contextos. ¿Qué significa que una escuela tenga un método? Que los estudiosos agrupados bajo esa escuela tengan delimitado lo mejor posible los principios, nociones, categorías epistemológicas con la cual van a realizar sus estudios o investigaciones. Introduzco una cita para apoyarme de Lacan, creo que es la única que voy a usar. Dice, en 1968, el contexto del Seminario 16, espero que esto les sirva de ejemplo y de apoyo en cuanto a nuestro método y también de expectativa para aquello en lo que me gustaría que la próxima vez logremos avanzar de esta articulación que les compete. No solo porque como psicoanalistas ustedes son su punto vivo, sino porque como psicoanalizantes también la persiguen. En ese pasaje, nuestro método conviene que se entienda como el método de nuestra escuela y no solo como el majestático, como decía en algún momento Alfredo. Aunque después se va a ver que es lo mismo en un punto. Están diferenciados, pero como se dieron las cosas históricamente, es lo mismo. El método de Lacan y el método de la escuela son lo mismo. Ya se va a ver por qué. Y para saber de qué se trata, conviene leer ese seminario o clase y la que le sigue, ¿no? Si Lacan dice que esto sirve de ejemplo y apoyo para nuestro método, conviene leer esa clase y la que sigue, porque después viene la expectativa. Eso mostrará bien que en este caso no se refiere al método conocido de Jacques Lacan, que es la disciplina del comentario. Como pensaba Karl Popper, hay dos momentos que caracterizan y diferencian a la ciencia del resto de la actividad intelectual. El primero es la creación de nuevas ideas. El segundo es la crítica de las ideas predilectas. En este último podríamos ubicar la disciplina del comentario, en la crítica de las ideas predilectas. Pero para el primer fin, que sería la creación de nuevas ideas, no alcanza ese método de disciplina del comentario. Es cierto que la disciplina del comentario, en la misma crítica, produce algo nuevo, pero no parece ser un método que alcance para crear, por ejemplo, la lógica significante o el grafo de Lacan. De lo que se trata, y voy a hablar, es del método en términos de metodología. ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? Bueno, acá podríamos recordar esa cita ya gastada de Freud, la que dice que el psicoanálisis es el nombre de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. 2, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación. Y 3, una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. En ese pasaje la metodología se encuentra en el primer punto, aunque método lo dice en el segundo. Y en el tercer punto también hay algo de metodología. Mientras que método, cuando dice método en el segundo, ahí está utilizado del modo correcto, porque él dice de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas. En sentido estricto convendría hablar de método cuando se refiere a las herramientas de la investigación en el campo. Encuestas, experimentos experimentales, entrevistas, test, y Freud agrega la terapéutica como un método de investigación. Para dar una idea del motivo por el cual se habla de método, pero en realidad es metodología, se podría recordar el discurso del método de Descartes, o las reglas del método sociológico de Durkheim, o el organón de Aristóteles, o el novum organum de Francis Bacon. Todos esos son cuestiones metodológicas. ¿Método es distinto de programa? Bueno, esto es difícil de delimitar. En términos de Lakatos pareciera ser que no, porque justamente lo que Lakatos llama programa es lo que se conoce como método. Pero si nos basamos en lo que Jacques Lacan plantea como programa en el Seminario 7 o en nuestro mismo programa de investigación, el PIC de Apola, encontramos dos partes bien diferenciadas. Los principios metodológicos, que siempre están en oposición a otros principios metodológicos,
y un plan de estudio que debe ser desarrollado en función de esos principios. Así el método parece diferenciarse del programa. Ese plan de estudio daría los contextos, que sería el programa, ¿no? Daría los contextos a desarrollar en el programa de investigación. Es decir, los contextos estarían en el programa y para desarrollarlo hay que tomar decisiones previamente. Se sepa o no qué se hace, que se toman esas decisiones, ¿no? Esas decisiones son siempre metodológicas. El método y el contexto tienen una relación. No quiere decir que el método deba ser algo que se escribe de antemano, incluso hasta que pasa un tiempo y desde el inicio sus contornos no son tan claros como posteriormente lo serán. Es más fácil extraer el método posteriormente, luego de las obras de varios autores. Así puede suceder que hasta que se pueda extraer el método de una escuela y quedar esta definida como método, quedan confundidos método y programa. De hecho, hay pioneros que no lo pusieron por escrito y sin embargo fueron los creadores del método. El método es una cuestión epistemológica, método, metodología, ¿no? Y el programa es lo que configura la materia que se va a investigar. En este sentido, el contexto sería materia, campo, área. Pero ¿qué quiero decir con contexto? Ven la dificultad en la que me fui metiendo, ¿no? El contexto es el mundo en el que tendrán lugar los elementos y las relaciones de nuestra investigación. Un ejemplo, en un encuentro histórico que luego devino en un libro llamado Proceso al azar, del que se recuerda solo el debate entre René Thom y Prigogine, pero participaron muchísimos más, ocurrió que el organizador, Jorge Wagensberg, preguntó a René Thom si la división que propuso en 2 columnas era arbitraria, ideológica o había una tercera razón. En el momento de pregunta se lo hizo. René Thom habría puesto 2 columnas. Parménides Heráclito, determinismo azar, y así fue siguiendo en esa polaridad. Thom plantea que es natural, le plantea, ¿no? Ante esa pregunta le dice, yo creo que es natural decir que el ser precede a la nada. Si se plantea la pareja ser y nada, ¿cuál le parece que es anterior? Pienso que el ser precede a la nada o el elemento a la relación. No hay relación sin elemento, y la visión de los estructuralistas que pretenden que la relación se define de un modo intrínseco sin tener en cuenta los elementos, la encuentro sofisticada y con poco fundamento. Esa fue la respuesta de René Thom, matemático del carajo. Asimismo, un formalista como André Weil, que es el miembro más conocido de los Bourbaki, el grupo de matemáticos formalistas de los años 50, o un antropólogo como Claude Lévi-Strauss, desde un método estructuralista podrían decir esto. La estructura es la forma en la que se articulan los distintos componentes de un edificio por medio de elementos de unión que garantizan su estabilidad. Se trata de algo abstracto. La función del abortante, por ejemplo, no depende del material con que esté construida la bóveda. En matemáticas se usan las estructuras para estudiar simultáneamente todos los objetos que tienen las mismas propiedades. No cuenta su naturaleza, sino las relaciones entre ellos. Ahí hay 2 métodos. En lo de René Thom y en lo último de André Weil y Lévi-Strauss, hay 2 métodos que podrían aplicarse al mismo contexto, pero son opuestos. Pero esto no es todo. Pasemos al campo de la matemática, donde en apariencia se evita la decisión del investigador. En física, recordemos, también hay que optar entre onda y partícula, pero eso todavía se mantiene dentro del rango filosófico, es una discusión filosófica. Mostrar esto en las matemáticas es mucho más contundente. Entonces, doy este ejemplo. 0,9999999 periódico igual a 1. ¿Es verdadero? Sí. 0,99999 periódico ¿es distinto de 1? ¿Es verdadero? Sí. Las 2 cosas son verdaderas en matemáticas. Ahí si querés, Julián, ahora usamos la calculadora un segundo. Le voy a decir la fórmula detrás. ¿Por qué 0,9999 periódico es igual a 1 y por qué 0,9999 periódico es distinto de 1? Ahí el cálculo que habría que hacer es este. 0,999 y los que te dé, que creo que te va a dar 10 decimales. Está hecho dividido 3. Es igual a 0,333333 periódico. Por 3 ahora. 0,999999. Ahora borramos eso, vamos con otra fórmula. 1 dividido 3. Fíjense que acá ya hicimos esto antes, lo de arriba. 1 dividido 3. 0,33333 periódico. Tenemos otra vez esta fórmula. Vamos a multiplicarlo por 3. Igual a 1. ¿Cómo pasó?
Magia. ¿Pescaron el secreto? Son dos verdades que colisionan. Y cuando esto ocurre, los matemáticos dicen muy tranquilamente, y tomemos una decisión. Elijamos. Lo que pasó ahí, a lo mejor ahora lo repito, pero lo que pasó ahí fue que en el primer cálculo que se hace, Julián pone 0,999 periódico y nosotros creemos que él puso todos los periódicos, pero puso solamente 10. Si se ponen 25.000 nueves, es lo mismo. Siempre da 0,9. El otro cálculo hace que eso sea continuo, que no frene nunca. Es 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, no frena nunca. Y esa es la diferencia. Pero se equivoca la calculadora, en realidad no se equivoca, pero la calculadora permite las dos posibilidades. La decisión se toma, esa decisión que decíamos que los matemáticos dicen no hay problema, tomemos una decisión, se toma en función de lo que menos dificultades trae al contexto en el que se trabaja. Puede ser, el contexto puede ser álgebra, lógica combinatoria, aritmética, cualquiera. Incluso hay algunos contextos, no es el caso, pero pongamos que el contexto sea la topología, donde se dice eso es indeterminado. No podemos determinar si es 1 o es 0,9 y queda ahí. En la medida que 0,9999 siga incorporando decimales de modo continuo, se puede tomar como 1, pero en el momento que se detiene, aunque sean 25 millones de 9, 25 millones de números 9 detrás del 0, ya será distinto de 1. Es decir, hay que decidir, y esto se hará en función de lo que sea menos problemático a los fines de la investigación, ya que lo que siempre está en juego es el ideal de simplicidad, o sea, lo que hace que una teoría sea más elegante. Pero como se notará, traté de ejemplificar con estos comentarios que si se opta por uno u otro, se está optando por una metodología u otra. Ellos no le llaman metodología y no llega a ser una metodología, pero son dos posturas que no te puedes quedar en el medio porque si no es indeterminado. Una metodología se constituirá sosteniendo como principio, esto sí es un principio metodológico, que entre 0 y 1 hay una relación de continuidad. La otra deberá sostener que entre 0 y 1 hay discontinuidad. Dejo todo esto y les comento un poco a modo de prefacio por qué pensé en este tema. ¿De dónde surge? A mí me parece importante. Si alguno siguió los seminarios centrales de este año de Apolo Internacional, sabrá que tomé en los últimos ya seminarios para hablar de economía y psicoanálisis. Mencioné la Escuela Austríaca de Economía. Esta escuela, como todas, como la socrática, la academia, el liceo, el positivismo, tiene una historia y en esa historia es donde se va confeccionando un método. Me pareció por algo que leí de uno de los principales autores que la historia de la escuela, sus representantes y su método en constante revisión era un cuadro muy avanzado con el que se podía comparar el cuadro de la escuela de Lacan. La escuela austríaca tiene muchísimo desarrollo. La escuela de Lacan, desde mi punto de vista, no tiene ninguno. Apenas tiene un boceto, un trazado, digamos. Ludwig von Mises, que es uno de la escuela austríaca, en su libro Autobiografía de un liberal, escribió: lo que hoy conocemos como escuela austríaca, acá estoy haciendo un comentario de la escuela austríaca, pero que tiene relaciones con la escuela de Lacan. Lo que hoy conocemos como Escuela Austríaca de Economía nace en 1871 con la publicación del pequeño libro Principios de Economía. Hasta finales de los años 70 no hubo ninguna escuela austríaca, solo estaba Menger. Ese es el dato. ¿Qué decía Lacan en algunas oportunidades? Sobre todo en el momento de fundar su escuela. Cito a Lacan, había otra cita de Lacan. Fundo, tan solo como siempre lo estuvo en mi relación con la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis. La Escuela Francesa de Psicoanálisis. Escuela Freudiana de París fue 3 años después que se nombró así. Luego vino la disolución y los supuestos continuadores Jacques Alain Miller y Éric Laurent, es mi opinión, y la que compartimos en Apola, hicieron otra cosa distinta que la que propuso y sostuvo Jacques Lacan. Y lo que estoy diciendo es que la diferencia entre la escuela francesa y la escuela lacaniana de París, y la EOL, la Escuela de Orientación Lacaniana, bueno, la de Miller, es de método, es metodológica. Pero además, ¿cómo siguió esa historia de la escuela austríaca? Los que tomaron los principios de ese libro, los de Menger, ni siquiera fueron discípulos de Menger. Eugen von Bauer y Friedrich Visser terminaron sus estudios en la Universidad de Viena antes de que Menger comenzara a enseñar como private docent, igual que Freud, y muchísimos otros.
Eran estudiantes que ingresaron 7 años después de egresado Menger, es decir, no se conocieron, eran 7 años después ingresaron. Eran jóvenes todos. Luego, von Mises, más joven que estos, tomó el seminario con Eugen von Baber, en el cual destacó inmediatamente, al igual que Schumpeter. Sucedió que en el extranjero, para referirse a estos autores de un modo peyorativo, los llamaban los austríacos. ¿Y cuándo se instaló entonces el mote de escuela austríaca? Hasta ahí lo llamaban los austríacos. ¿Cuándo se instala el mote de escuela austríaca? Fíjense qué notable. Cito de Mises. Pero la denominación de escuela austríaca de economía vino solo más tarde, cuando el antagonismo con la escuela histórica alemana se hizo patente. Esto tuvo lugar en 1883 tras la publicación del segundo libro de Menger. La cita tiene el título en alemán, irreproducible para mí. Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales y de la economía política en particular. Entonces, si nos apoyamos en la historia de la escuela austríaca para cotejar la historia del psicoanálisis y del método que fue desarrollando, podemos decir que la escuela francesa, la de Lacan, solo Lacan, a diferencia de la escuela austríaca de economía, que no es otra cosa que un método de investigación de análisis de la economía y de las ciencias sociales, no tuvo discípulos en términos metodológicos. Y si esto puede sostenerse, lo que sigue como obligación es derivar de la obra de Jacques Lacan sus principios metodológicos, principios nucleares y auxiliares. ¿Cuál es el método de investigación o estudio de la escuela austríaca para los fenómenos económicos en el campo social? Esto nos ayuda más o menos para continuar con el paralelismo. Lo que decíamos ayer, o por lo menos la intervención, antes de ayer, la pregunta que le hice a Alfredo, o lo que comenté con Alfredo sobre Escuela Austríaca de Economía. Individualismo metodológico son puntos de la metodología de la escuela. Individualismo metodológico, todo tiene sus dificultades, no es el individualismo tal como nosotros lo pensamos criticando a los lacanianos. Individualismo metodológico, tampoco es lo que nosotros planteamos, pero bueno. Subjetivismo y conceptos articulados o secundarios son el marginalismo. Marginalismo lo impone Menger, pero Menger no lo considera algo de metodología. Sin embargo, los discípulos posteriores lo consideran que sí. El tiempo, nosotros tomamos el tiempo. La soberanía del consumidor. Es contraintuitiva esta escuela, ahí estamos iguales. La no inclusión de análisis formales, es decir, prescinde de la matemática formal, siendo que son eminentes matemáticos muchos de ellos. En todo caso, lo que se somete a discusión su utilización, pero no deriva su veracidad como fruto de algún formalismo matemático. Es decir, no se dice que es veraz porque incluye aparatos matemáticos. Esos sí son los Chicago Boys, que es otra línea desviada de la escuela. Oscar Morgenstern, por ejemplo, hizo mucho en función de eso con von Neumann, tratar de formalizar. No es el espíritu de la Escuela Austríaca de Economía. El último es: no hay libertad política sin libertad económica. Primero la economía. Como decía Alfredo la vez pasada, es la economía, estúpido. Luego la política. Entonces, es después de decir esto que aparece en nuestra mente el pic de Apola. Yo creí que ya apareció hace rato, yo creí que cuando escribía creí que iba a aparecer en este momento, pero no. Ya estamos pensando desde hace rato, me parece, en eso. Entonces, que si bien es un programa de investigación y no un método, habrá que ver, una parte de él es un método, es metodología. Próximo paso es preguntarse si el método delineado en el PIC de Apola es el mismo que el de la escuela francesa, el de la escuela de Lacan, teniendo a Lacan como único alumno. No es alumno, digamos, como única persona. Conjunto vacío sería. Si es similar en sus principios nucleares o en los auxiliares, o es opuesto, como el de la escuela de Miller, aunque si fuese opuesto tendría que ser opuesto de otra forma, pues nosotros somos opuestos a la escuela de Miller. Es en el apartado posicionamiento de Apola, estoy pensando en el programa, yo lo tengo en papel, pero bueno, es el apartado del posicionamiento de Apola donde encuentro el método, que tiene 3 principios nucleares que habitualmente se enuncian como serían antiindividualista, antibiologicista, antinihilista, y los principios auxiliares, habría que ver el tiempo, si es principal o es auxiliar. Tiempo, espacio, materia, energía, orientación, y no anoté el último que se había incluido porque no lo tenía presente en el papel. Para terminar,
A algunos podrá parecerles innecesario extraer el método de la escuela francesa de psicoanálisis, le llamo escuela francesa para decir este conjunto vacío que es Lacan solo. Y después, innecesario saber si es igual a nuestro método. Es decir, innecesario saber el método, la metodología de la escuela francesa. Después, innecesario si es útil saber cuál es nuestra metodología. Pero a mí me parece fundamental lo primero y auxiliar lo segundo, es decir, ambos de mucha importancia. Me gustaría saber si el trabajo de Alfredo Edelstein lo posiciona como el primer alumno de la escuela francesa, así como von Baber lo fue de Menger, o si se trata de un método distinto del de la escuela francesa, que seguiría siendo la escuela de un solo hombre. Es decir, si Alfredo o alguno de nosotros no es el discípulo de la metodología de la escuela de Lacan sigue siendo una escuela de un solo hombre y habría que ver si es escuela. Lo más probable que no. No hay escuela sin discípulos tampoco. Encuentro algunos motivos para oscilar hacia lo primero, que sí, que me parece que Alfredo es el primero en pescar la metodología de Lacan. Pero también estudié algunos temas conflictivos del PIC para homologar sin más un método con el otro. Bueno, uno es el individualismo, otro es el concepto. Nosotros usamos concepto, a mí me parece que Lacan usaba noción, nunca terminó de decir concepto. De cualquier modo, me parece una línea de estudio interesante e inevitable para la continuidad de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Abrimos el espacio a preguntas, comentarios. Bien, mientras piensan, yo le quería hacer un comentario a Marcelo, que me parece que la diferencia que hay entre esa fórmula que plantea, ¿no?, que en realidad en la segunda, donde está 0,333 periódico, en realidad eso es un tercio, ¿no? Y la cuestión es si se hizo la operación o no se hizo la operación, ¿no? Si operó la barra o no operó, ¿no? Si operó, entonces no es igual a 1 porque tenemos 0,33333 y nos deja siempre un resto, ¿sí? Si no se hizo la operación, es un tercio por 3, el 3 con el 3 se simplifican y por eso queda 1, ¿sí? No hay resto en esa operación. Mientras que en la otra, cuando opera la división, ahí queda un resto. Y por eso no es igual a 1. No, matemáticamente no, por lo que yo entendí. Fíjate que 3,0,333 es un tercio. Sí. Hiciste la operación. Si no haces la operación, cuando haces un tercio por 3, te da 1 directamente. Sí, a lo mejor se puede abordar de ahí también. Lo que yo trataba de plantear en términos aritméticos es que esto y esto son exactamente lo mismo y da el mismo resultado. Es cierto que no se llega igual, por lo que yo decía antes. En la primera, yo agrego los 9 y es mentira que agrego un continuo de 9, porque no se puede agregar un continuo de 9. Para escribirlo, en algún momento hay que parar. Si no se frena, da 1. No cesa de no escribirse, decía Lacan. Lo que no cesa de no escribirse. Esto es muy útil, yo no me quise meter por ahí porque es muy largo, es muy útil para los matemas de la sexuación. Son dos formas de escribir lo mismo. Una se escribe con un palito, la otra no se escribe nunca. Eso ya nos da como para hacer un libro y el segundo. En ese sentido, pues es una fórmula muy simple y se puede pensar así. Dos formas de escribir lo mismo. Una forma es escribirlo con 0,99999999. Las mujeres se suman de a una, decía Lacan. Los decimales de eso se suman de a 1. Pero también hay algo que sería lo unario, o lo 1, que parece que tiene todos. Pero tiene todos, solamente se llega a 1 cuando eso es una continuación interminable. Es un continuo. De todas maneras, está bien lo que vos decís. Son distintas las formas de hacer la operación. Pero no me basaba tanto en eso. Sino, yo no, los matemáticos, digamos, yo lo tomé de un matemático esto. No me basaba tanto en eso, sino en que cuando se llega a algo así, hay que decidir. 0,999 es igual a 1, no. 0,999 es igual a 1, sí. Las dos cosas son válidas. Para Marcelo,
presentación me hizo pensar esto, que me parece que es una discusión de fondo que se planteó en todas las mesas o en algunas más particularmente que en otras, o yo lo destaqué así, que es la diferencia entre... Hay un montón de cuestiones, pero está el programa milleriano freudiano, está el programa de Lacan y está el programa de Apolla, entiendo yo. Que hay una diferencia con el programa de Lacan. Y en el programa está establecido, dice, nosotros hacemos un diagnóstico de época. No nos referimos a real, simbólico, imaginario como si eso pudiera hablar de una cuestión metafísica absoluta. Y es la discusión que me parece que va en relación a esto, de para qué o cómo decidimos cuando llegamos a puntos, que era la pregunta que yo le hice ayer a la mesa de la sexualidad. En estas propuestas, ¿qué decisión se toma? Si eso es metafísico, si es estructural universal, o si eso es un diagnóstico histórico, situacional, y si esa es una respuesta a ese diagnóstico situacional. Ahora, esa era lo que me hizo pensar. La segunda cuestión es, ¿cuál es el error que vos le encontraste al argumento? El del primer comentario comparto, 100%. Me parece que ahí hay que tomar una decisión. Yo estoy trabajando bastante en economía. Von Baber tiene un libro que se llama Poder o Ley Económica. El poder es todo lo que los políticos pueden implementar para hacer que funcione algo. Lo que no se enteran los políticos es que hay una ley económica de hierro y la escuela supuestamente la conoce y la sabe. Entonces, en ese sentido me parece que sí, hay que decidir. Y empalmo con la pregunta. En ese sentido parece necesario tener que decidir. ¿Pero para qué? Es lo que yo no me daba cuenta, o lo que no me di cuenta. Si yo me apoyo en lo que decía matemáticamente, y nosotros queremos hacer como que el psicoanálisis fuese el campo matemático, nosotros tenemos varios contextos a estudiar. Entonces, no nos importa mucho el método que utilicemos. Para nosotros podría funcionar que una vez 0,9 periódico sea igual a 1 y otra vez 0,9 periódico sea distinto de 1. Porque lo único que nos importa es abordar el contexto. Y si nos sirve más una metodología, usamos esa. Y si no, la otra. Esa es la conclusión, la consecuencia que yo extraje el otro día leyendo esto y hizo que el problema esté mal planteado. Porque yo lo que planteo es saber si hay una metodología que nosotros debemos seguir. Y ahora se me arma un lío. Porque tenemos que seguir una metodología. Lacan, yo no me acuerdo, no traje el libro y no me acuerdo el apartado. Hay un momento donde Lacan habla del individuo y de la marca y no lo rechaza, lo toma como válido, pero para la marca. Y posteriormente dice algo del sujeto y la huella borrada. Son dos metodologías distintas, la freudiana y la lacaniana. Pero ¿y si hay que abordar el individuo, el sufrimiento de un individuo? ¿Cuál usamos? No lo usamos. Y si hay que abordar el sufrimiento de un sujeto en términos que es el sufrimiento de otro, no sufre el sujeto, sufre otro. ¿Qué usamos? La de Freud no nos sirve. Pero si tenemos al paciente sufriendo, cuando se nos queman los papeles, la de Freud a veces no sé si sirve en términos metodológicos, pero la usamos. Yo estoy en esa disyuntiva. Incluso yo tengo esa disyuntiva de un modo mucho más amplio. Para mí, así como se trata de hacer el esfuerzo de unificar la teoría gravitacional con la teoría cuántica, creo que se podría hacer el esfuerzo de unificar el psicoanálisis con la psicología. Porque en definitiva trabajan a veces los mismos contextos. Y no puede ser que haya una respuesta psicoanalítica y otra respuesta psicológica sin que en algún momento se toquen. Esto da mucho, o sea, me estoy tirando a la pileta, no lo tengo para nada estudiado. Lo tengo bocetado, digamos, lo pensé bastante, etc. Pero no lo tengo. Pero si nosotros somos psicólogos, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos un fenómeno psicológico, que nos lo abordamos del psicoanálisis y damos una respuesta, sí, lo hacemos, digamos, ¿no? No es que dividimos en dos campos, como se decía en la facultad cuando yo entré. No, lo que pasa es que el psicoanálisis trabaja lo inconsciente y la psicología lo consciente. No, es una tontería eso. No sé si respondí, me parece que me fui por las ramas. Sobre esto, solo un comentario chiquito. Me parece que lo que hay que pensar es si hay extracción de objeto A o no hay extracción. Por eso es que la fórmula que vos planteás, en una hay extracción y en la otra no, y por eso se piensa de dos formas distintas. Esa es mi posición.
No, pero hay resto. Pero hay resto. Entonces, ¿hay resto o no hay resto? Bueno, es para pensarlo. Bueno, tenemos que dejar acá. Muchísimas gracias a todos.